Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Versus 1 a 1 con nuestras leyendas del deporte. Hoy las leyendas de la duela en el baloncesto nacional. Hablamos con Rodolfo Mena. Rodolfo, nos hemos quedado en pausa. Ya cerramos la etapa juvenil, ese logro que atesoras tanto, pero ¿cuándo se da ese debut en primera y con cuántos clubes tú militaste como jugador de primera en el baloncesto? Bueno, en 1987, como te decía, cierro mi ciclo a nivel estudiantil. 88, pues Enrique Zamur de nuevo aparece y como había sido uno de los jugadores formados en sus canteras, pues me invitó a formar parte del equipo Rolls Royce, que ya tenía un par de años de estar pues en la primera categoría nacional, y pues me llevó al equipo. Yo era consciente que era un equipo lleno de estrellas de aquella época: Fernando Chavarría, Alex Funes, de todos los colegios, Liceo Salvadoreño, Santa Cecilia, de todos los colegios, pues todos querían jugar en el Rolls Royce, pues por el apoyo y por todos los beneficios que se obtenían, y porque era un buen equipo. Me invitó en el 88, bien recuerdo que fue en agosto del 88 que me invitó, y para mí fue una realización. Estuve jugando en el Rolls Royce hasta 1992, y durante todos esos años, pues fuimos campeones porque éramos imbatibles, pues. ¿Cuántos títulos presume? ¿Cuántos títulos presume? ¿Fuimos campeones, dicen, todos esos años? No puedo decir con exactitud, porque creo que en aquel tiempo no se era tan ordenado de decir 2 torneos al año, sino que dependía de la cantidad de equipos, que andaba por 10, 12 equipos los que participaban, y a veces duraba un torneo 6 meses, 8 meses, pero podría decir entre 6, 8 torneos los que se ganaron en aquella época. Estamos hablando de 1988 hasta el 92, sí, unos 6, 8 torneos, porque a veces en un año se hacían 2 o a veces se hacía un torneo, pues. Y quizás algo también memorable en esa época fue que 4 personas muy visionarias se reunieron y formaron lo que fue la ANB, Asociación Nacional de Baloncesto, donde solamente hubo 4 equipos: Colegio San Francisco, Astros, Rolls Royce y Exal, ¿verdad? Fueron los 4 equipos que formaron. Se jugaba en la cancha en su casa allá del barrio Modelo, que era propiedad también de Enrique, y quizás fue en aquellos años una liga que llegó a casi ser profesional. Solamente habían 4 equipos, pero el nivel de baloncesto que se jugó en aquella época era impresionante. Cada equipo tenía 2 extranjeros, y también en ese torneo pues quedamos campeones. Lamentablemente solo fueron 2 o 3 torneos los que se realizaron, porque el gimnasio apenas tenía capacidad para 1000 personas, y la inversión que cada equipo era grande comparada con el ingreso que se tenía, pero fue algo muy excelente también que se tuvo, un baloncesto de calidad, y hay gente que todavía sigue hablando de aquella época. Y en esa época, para Rodolfo, ¿quién en tu época como jugador profesional en primera, quién era el mejor jugador para ti? Tú eras pasador, pero ¿a quién admiraba a Rodolfo o a quién le resultaba difícil dentro de la duela? Bueno, mis inicios con Rolls Royce fueron en todas las posiciones, porque la verdad que venía este equipo y tú vas a jugar. Entonces siempre tenía minutos de juego en mis primeros 2 torneos, y a veces entraba de pasador, de lateral, de poste, cualquier posición. Ahí lo importante, digamos, era de que cuando había oportunidad pues de darme minutos, pues entraba en la posición que sea y se sustituía a cualquier jugador. Pero a medida pues ya fui pues desarrollándome, sí ocupé la posición de pasador, y quizás 2 jugadores que me tocaban marcar a mí era uno, Ernesto Rodríguez, el mejor pasador de aquella época, que estaba con San Francisco, y el otro pues era Gerhard Gordillo, también de San Francisco, y por ahí creo que ya comenzaba a aparecer Arturo Mata, que eran un excelente tirador. Entonces mi función era como organizar el equipo en la cancha, y mi segunda era pues defender al jugador mejor anotador, porque yo no era muy habilidoso en aquel tiempo para encestar, sino que pues con humildad digo, quizás era el mejor defensa que existía en la liga. Incluso tenía un sobrenombre ahí bastante peculiar. ¿Cuál era? El Tamal Mena, me decían, no porque era gordito, sino porque robaba muchos balones, ¿verdad? Porque robaba muchos balones. Así me puso pues el entrenador en aquella época. ¿Y quién era ese entrenador que le puso así? A ver. Enrique Zamur siempre. Zamur fue siempre tenía varios entrenadores auxiliares que trabajaban la defensa, la preparación física,
hasta clases de karate y boxeo y cosas así nos daban una preparación. Buenos preparadores físicos también de aquella época que trabajaban en el fútbol profesional, también trabajaban en el baloncesto. Pero que Enrique era pues cuando sacó una publicación pues no hallaba qué apodo ponerme, y en la publicación de celebrando un campeonato me puso el Tamal Mena, así que en aquella época un par de gente me conocieron por eso. No se preocupe que nadie lo va a saber, solo yo, solo yo, tranquilo, nadie más va a saber que le decían el Tamal Mena. Bueno, yo creo que muchos olvidaron este apodo, pero ya lo traje a colación, y como repito, pues fue satisfactorio poder defender a Arturo Mata, que andaba promediando 35 puntos, y defenderlo y bajarle por lo menos 5 o 10 puntos ya era un logro. No era decir, mira, que no es nada, porque era mentira, sino si logras llevarlo a 15, a 18, 20 puntos, ya son 15 puntos que le estás quitando pues al equipo contrario, porque era un dolor de cabeza, igual que Gerhard Gordillo, un gran tirador. Así que era parte de mis funciones en aquella época en el famoso Rolls Royce. Yo le prometo que esta noche tendrá pesadillas Arturo Mata con el Tamal Mena, lo recordará después de este programa. Bueno, Rodolfo, pero además de esas glorias, tantos títulos, pasar por Rolls Royce, ¿pasó alguna etapa difícil en el baloncesto o en la vida de Rodolfo Mena que quiera compartir? No, la verdad que yo puedo decir que la vida ha sido bastante bondadosa conmigo. El deporte me ha brindado muchas oportunidades de viajar, de capacitarme, de conocer gente, disfrutar triunfos. Obviamente he tenido muchas derrotas, pues es verdad, pero sí no puedo decirlo. Quizás después de Rolls Royce del 92, pues que desapareció, fui a jugar a Capres, Casa Presidencial, tenía un equipo de baloncesto en aquel tiempo, y mi entrenador fue José Roberto Carrillo, quizás uno de los entrenadores más disciplinados, más buena gente. Quizás me marcó mucho ya en mi etapa como entrenador, porque sí, realmente el trato que le daba al jugador era increíble. Es una persona, todavía dirige, que se preocupa mucho por el bienestar del jugador, por el trato del jugador, y realmente él me marcó ya como entrenador, que yo empezaba pues a dar mis pasos en aquel tiempo. ¿El profesor Carrillo es el que todavía sigue activo, que fue campeón con Águila? ¿Hablamos del mismo? Correcto, José Roberto Carrillo, el que dirigió Águila en su primer torneo y con el cual pues quedaron campeones, así es. Es correcto. Bueno, Rodolfo, ¿y cómo se da esa transición? Porque ya hablaste de tus logros que te dejó en enseñanza como técnico Enrique Zamora y también como entrenador Carrillo. ¿Cómo decides dejar el baloncesto, la duela, los movimientos, el ser la pesadilla de otros para convertirte en técnico? Bueno, como te decía, en el 92, pues el 93 que jugaba con Capres, nos dirigía José Roberto Carrillo, y pues yo me dedicaba a mis estudios y a jugar. Pues llegaron del Colegio Don Bosco a buscarme en mi casa a un ex compañero para invitarme, de que había quedado una plaza de entrenador y que sabían de que yo estaba pues jugando y que había ido había recibido un par de cursos y me invitaron a dirigir en el Colegio Don Bosco las categorías infantiles y juveniles. Así fue como me involucré ya en la faceta de entrenador, y pues ahí estuve en el Don Bosco en el 96, si recuerdo bien. Ya estaba dirigiendo primera categoría colegial, se llamaba en aquel tiempo, y surgió una generación de jóvenes que se graduaron en el 95, de muy buenos jugadores que al graduarse no encontraban dónde jugar porque ya los demás equipos pues ya estaban llenos, y se me ocurrió a mí a organizar un equipo de primera categoría. Yo jugaba y pues lo organicé. ¿En qué consistió esto? En buscar patrocinadores, en buscar un entrenador para que estos jóvenes tuvieran esta oportunidad, y así todavía yo seguía jugando y dirigiendo, porque ya Capres dejó pues también de participar. Pero llegó un momento en que el entrenador que nos estaba dirigiendo nos abandonó porque no hubo sintonía con los jugadores, y cuando yo me dirijo al patrocinador que yo lo había conseguido, mire, nos quedamos sin entrenador, hay que conseguir a alguien, y me dice, mira, pero si vos dirigís en el colegio, vos conocés a estos jóvenes, ¿por qué no vos? Entonces a medio torneo pues tuve que hacer mi transición de jugador y pasar a ser entrenador. A la mayoría, pues por lo menos al 60% ya los había dirigido a nivel colegial, y ahí fue que tomé la faceta de entrenador, pues, y traté de emular las cosas buenas que había pues
había visto o que había pues experimentado en mi faceta de jugador, y ahí comencé ya a ir a primera categoría pues en 1996. Nos fue bastante bien con este grupo de jóvenes. Qué interesante historia, bueno, como jugador y técnico al mismo tiempo, sin querer lo hizo Rodolfo Mena. Al regresar vamos a hablar más de este tema, dónde se preparó ya cuando decide pues dar ese salto también diferente a ser técnico. Esto es Versus 1 a 1 con nuestras figuras del deporte en El Salvador, ya regresamos.